nos olvida la parte de motivación. Queremos a veces, y qué bueno, que Rodolfo les dé becas, pero eso no es suficiente. O sea, todo el mundo dice, es un problema socioeconómico. No. No. Es un problema de motivación, de guía, de darle la aspiración a los jóvenes. A mí me tocó trabajar con jóvenes de diferentes estratos socioeconómicos. Y me tocó dar clases a ingenieros de diferentes universidades. Y yo me di cuenta en los primeros años como profesor que los contenidos o lo que sabían realmente no era tan diferente. Uno que venía de tal universidad, otra que venía de una universidad elite, otro que venía del otro. Decía, ¿cuál es en el fondo la diferencia? Era la aspiración, la motivación, el deseo de superación. Y para mí ese es algo que yo se los encargo mucho. En algún momento ustedes se van a ingeniar cómo hacer eso, pero es algo que no solamente el alumno se debe llevar, pero que el profesor debe tener los elementos, lo cual me lleva a mi siguiente filmina. Son 4 filminas y me voy, ajuste de tiempo. Primero, el profesor tiene que ser bueno en química, tiene que ser bueno en historia, tiene que tener su especialidad bien amarrada. Pero, nuevamente, las otras 3 son para mí claves para enseñarles esas competencias para la vida, para enseñarle al muchacho a tener aspiración y para tener en un momento dado usar las tecnologías de información. El día de hoy, como que el orientador y motivador, como que nos enfocamos mucho en el asunto. Y a veces se nos olvida que la deserción, pues empieza si no le damos al profesor los elementos. Si él no inspira a sus alumnos, pues en la torre, por más becas que nos mande Rodolfo, no la vamos a hacer. En el uso de técnicas didácticas, ¿a qué me refiero? En las clases todavía sigue siendo un apoyo orientable. En inglés se habla el profesor talking head. Es el que está hable y hable, da su clase, su conferencia, y todos los escuchan, la mitad se duerme. Una vez viajaba visitaba el campus Saltillo, y entonces en la noche estábamos tratando de poner la universidad virtual a funcionar para desarrollo de profesores. Iba yo por aquellos corredores y me asomé a una de las clases de maestría que estaban a distancia. Me di cuenta que todos los alumnos estaban platicando, comiendo y durmiendo. La mano a la novia. Y dije, ah, chispas, como que esto no está funcionando. Entonces me fui de regreso a Monterrey, vine por la carretera Piensa y Piensa en la noche, y veía las estrellas a ver si me llegaba una iluminación. A los 3 días salí a caminar, y caminé por unas aulas que en el campus aquí de Monterrey se llaman las peceras. Las peceras son aulas grandes, como de 100 alumnos. Entonces me asomé por las ventanas ingenuamente, y ¿qué volví a ver? Que los alumnos enfrente estaban muy atentos tomando notas, pero los alumnos de la mitad para atrás era lo mismo que había visto en Saltillo, platicando, comiendo, haciendo todo. ¿Por qué? Porque el maestro no lo veía. Entonces me dije, bueno, de enfrente a la no sé si va a volver el maestro, pretendiendo, pero más de la mitad obviamente no está poniendo atención. ¿Y qué pasa en la didáctica? Empezamos a trabajar en la didáctica. Empezamos a ver cómo hacer que el maestro se quitara del centro y dejara a sus alumnos aprender por sí solos. Y me hablan de todas las teorías constructivistas y me hablan de todo esto, pero al final de cuentas, cuando yo paso por las clases, las aulas de las diferentes universidades, sigo viendo al profesor amarrado ahí enfrente de todos sus alumnos. sí, Y no suelta control. El alumno queremos que se siente ahí 4 años, o 2, 3 años en la preparatoria, 2 años aquí a veces en Monterrey, y está escuchando todos los días. Es una manera de no desarrollarle competencias para la vida. Es una vida de matarle las competencias para la vida. Así aprenda mucha química y así aprende mucha física, pues pasa el examen, pero las competencias para la vida son 0. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos que hacer un gran esfuerzo en nuestra preparación de los programas de formación de maestros
en cambiar ese modelo. A ver la siguiente, sí, esa es la otra. En otras palabras, todo centrado en el profesor al alumno. El alumno tiene que recibir la guía de su profesor, pero tiene que enseñarse a aprender de sus compañeros, tiene que aprender a usar la tecnología, tiene que aprender a hacer proyectos, tiene que aprender a todo eso. Y no solamente estar aprendiendo de su maestro. ¿Dale el anterior? ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, cuando nos metimos a ver técnicas, me encontré que había en el norte de Europa un grupo de universidades que iban a todos los países escandinavos, Inglaterra, que habían sido construidas después de la Segunda Guerra Mundial. Su didáctica era totalmente diferente. Toda su didáctica estaba en aprender resolviendo problemas, en aprender solucionando proyectos, llevando proyectos. El debate, nuestros alumnos, una de las cosas que les falta es saber debatir. Saber aprender del debate, a formar criterios. A veces me dicen por ahí algunas empresas, ahí hicimos el código de ética. Para que lo leas, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que haber vivido el proceso. Y ese proceso de crear conciencia se hace aprendiendo de mis compañeros del debate. Eso tiene que suceder y el maestro lo tiene que promover. A nuestros alumnos tenemos que mandar a investigar, a que en un momento dado salgan y busquen cosas. No nos preocupamos tanto porque ya cumplimos todos los módulos de matemáticas si el muchacho no ha aprendido a hacer la investigación por sí solo. Entonces es algo que les lo dejo. El uso de tecnologías puse algunos ahí. ¿Cuál es nuestro reto en nuestro país? Pues que todavía las carreteras de información nos fallan, las de alta velocidad. Hay algunas escuelas, un grupo de escuelas que sí lo tienen. Y la otra es que nuestros maestros pues no están todavía entrenados a usar esas carreras de alta velocidad. Sí. Lo que retrasa a un país por no tener las carreteras de alta velocidad es lo mismo que pasaba en el tiempo de Miguel Alemán en los 50s, donde no había carreteras que pasaran por los poblados, porque esos poblados difícilmente se desarrollaban. Ahora necesitamos esas altas carreteras, llegar a la educación a alta velocidad, no con un alambre y con una computadora, no, alta velocidad, que tengan acceso a bibliotecas, que tengan acceso a otros grupos de personas, que tengan manera de poder discutir y debatir cosas y proyectos y problemas. Eso es lo que llamo con tecnología de información. Voy al último, no se preocupen, ¿cómo andamos? ¿Me quedan 7 minutos o no? Ya se me acabó la voz. Aquí para mí, mi experiencia fue esta. Cuando yo tenía un director líder, generalmente no había problemas. Exacto. Todo se resolvía. Cuando no tenía un director líder, y ahorita voy a discutir qué quiero decir con líder, valía que eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente hay que preparar al profesor bien en los elementos que ahorita si quieren lo repasamos, sino tenemos que preparar ese espíritu de líderes en nuestros profesores. Si yo soy director, le tengo que mover la mano a este hijo. ¡Anímate, mijo! E ir con los alumnos. ¿Cuándo veo yo? ¿Cómo veo a los directores pasando como si fueran en la Gestapo? Sí. No los veo. Y si lo veo hoy, lo trato de correr para que no me vayan a pedir. Ahora que estoy retirado, de vez en cuando recibo algunos correos. No son muchos tampoco. ¿Y qué me dicen? Agradezco mucho que usted caminaba por los corredores. Siempre. Y se paraba a saludarme, a decirme algo y me sacaba conversación. Eso es lo que más. No me dicen, oye, usted me enseñó mucho, o me dio la mejor tecnología, o me dio nada. Aprendí de eso, del ejemplo. Él me dio mi título. El director tiene que cambiar ese le llamo yo administrador que tenemos, a un profesor que a una persona que inspire. Lo más triste que puede haber es tener un director que simplemente lo pusieron ahí porque ya le tocaba. No pasa eso, pasa. Nunca pasa. Entonces es la manera más sencilla de acabar con el sistema.
paga. Exacto.